Estamos con el licenciado Enrique de la Madrid, quien escribió en el diario El Universal de la Ciudad de México un artículo a propósito del atentado infame contra el precandidato Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. Bienvenido, licenciado. Nos parece importante que alguien desde otra perspectiva externa opine sobre lo que está pasando en Colombia, dada la afinidad y de alguna manera rasgos comunes y profundo cariño que tenemos entre el pueblo mexicano y el pueblo colombiano. Le mando Usted, un saludo muy afectuoso y saludo al auditorio también, Pablo. muy amable. La frase inicial de su artículo, de la violencia oral a la violencia física hay solo un paso, es alarmante. Usted esta consideración la dice por, ¿por qué? Pues por eso, porque es una realidad que tú no puedes vivir en un ambiente de violencia verbal sin pensar que eso se va a traducir en una violencia física. Y por eso me parece que es un acto de irresponsabilidad y sobre todo desde las altas esferas del poder de muchos de nuestros países, que todo el día se esté con ese tono violento, con ese tono de provocación, con ese tono de denostación, porque otra vez, entre la violencia verbal y la violencia física, pues solamente hay un paso y lamentablemente en el caso del senador Uribe Turbay, pues lo volvieron a dar, o sea, se da en un ambiente de crispación, se da en un ambiente de violencia, de encono, como se vive hoy en el mundo, y por eso, pues no falta, como yo a veces digo, un tontón, alguien que de alguna manera interprete, incluso que a veces pudiera venir una instrucción desde el gobierno. Pero bueno, esa es la primera reflexión, Y que el cuando dicen, ambiente... cuando los gobernantes siembran odio en lugar de concordia, están echando gasolina sobre una sociedad ya incendiada. Tal es el caso de Venezuela, tal es el caso de Estados Unidos, Brasil, Colombia. ¿Es México igual? Sí, México está igual, hay una sociedad y con razones para que haya molestia, para que haya enojo. Por ejemplo, tenemos desde hace mucho tiempo, no hemos resuelto los problemas de pobreza y hay mucha gente que se nos ha quedado atrás. Vivimos en un país también con una enorme inseguridad y eso también genera molestia. Y luego también, bueno, son países, también México lo es, donde hay casos notables de corrupción. Pero eso siempre ha estado ahí, lamentablemente. Lo que es nuevo es que desde el poder o con el ánimo de llegar al poder se utiliza ese rencor, esa envidia, ese enojo para manipular a las poblaciones y llevarlas hacia un movimiento que dice, pero yo sí te lo voy a resolver, ¿eh? Yo sí te lo voy a resolver. Pero entonces es una estrategia de movilización a través del enojo y del rencor para acceder al poder y para mantenerse en el poder también. En el fenómeno de alta violencia que hay en México y en el fenómeno político, ¿qué coincidencias ve usted con el colombiano? Yo creo que tiene que ver mucho esta violencia con el crecimiento verdaderamente desbordado de las organizaciones, primero de narcotráfico en nuestro país y que haya habido un vínculo muy cercano entre los dos países. Primero, quizá la droga se vendía o se producía, perdón, en Colombia, se usaba a carteles mexicanos para transitar y para llevarla hacia los Estados Unidos, pero después los carteles mexicanos dijeron, oye, ya no nos gusta esto nada más de que seamos el tránsito, ¿qué tal que nosotros también la producimos? Y parece que ahí es donde vienen estos crecimiento de las organizaciones criminales, que en el caso mexicano y probablemente el colombiano, pero algo del mexicano, ya no se limitan al narcotráfico. Están en los temas de las extorsiones, están en el tema del tráfico de gente, están en general en el crimen organizado en todos lados. Entonces ya no es solamente el narcotráfico, pero es probablemente lo que le dio lugar. Y usted critica el autoritarismo en su país y defiende que debe haber una sociedad que sea capaz de controvertir, de criticar para que los gobernantes hagan mejor su trabajo, pero que esto no puede llevar a un extremismo en que se decida que una persona que es incómoda por su crítica periodística o política sea una persona a quien le deben definir si vive o muere. El autoritarismo, como usted lo entiende, ¿es que en México ha sido acallado el periodismo o por qué lo menciona así?
Sí, bueno, México desde hace mucho tiempo también, lamentablemente, somos uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista. Y es muy común, lamentablemente muy común, escuchar con alguna frecuencia, pues que ya hubo un homicidio a tal o cual periodista en tal o cual parte del país, o atentados, por ejemplo, muy conocido el de un periodista, Ciro Gómez Leiva, que tuvo un atentado también hace apenas un año, y bueno, él salió con vida, pero hay otros que no han salido con vida. Y es otra vez esta visión primitiva, porque es primitiva, de algunos seres humanos de pensar que el conflicto se termina acabando con el contrincante, con el adversario. Y eso lo puedes hacer, además viene el otro ingrediente, cuando vives en un país donde la impunidad es prácticamente del 100% en México. En México el 99%, 99.5% de los delitos que se denuncian quedan impunes. Entonces el costo de cometer un delito, el costo de abusar, ¿verdad?, de las condiciones es prácticamente cero. Esa es la otra combinación que creo que comparten nuestros países, pero en México realmente es un drama. No hay sanción del Estado verdaderamente a este tipo de conductas criminales. Y entonces por eso algunas personas, a mi juicio, repito, actuando de manera primitiva, pues se toman la libertad de tomar estas acciones sabiendo que prácticamente no habrá consecuencias. Eh, en lo que podríamos llamar el nuevo populismo, que son movimientos con unos liderazgos mesiánicos y de alguna manera eh, tal vez que entran en el autoritarismo, como usted lo menciona, pues ha resultado que la democracia liberal que había concebido una sociedad donde había una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues no les gusta esta división de poderes y van no solamente avanzando hacia la toma de los otros poderes eh, eh, por parte del Ejecutivo, sino a la descalificación de esos otros poderes. En el caso de Colombia, la controversia entre el Congreso y el presidente es radical. Creo que en México hay algo hoy en día en avance del Ejecutivo para entrometerse en la justicia. ¿Estoy equivocado? ¿Cuál es la situación mexicana? Pues en México ya avanzamos, ya no hay controversia entre el Congreso y el Ejecutivo, porque el Ejecutivo ya controla absolutamente al Congreso. Lo controla absolutamente. En las elecciones pasadas sí ganaron una mayoría absoluta, pero después a través de una serie de interpretaciones antijurídicas, ilegales e injustas, se hicieron de una mayoría calificada. Esto es, que ya tienen más de 2/3 partes de los diputados y senadores del Congreso. Y a partir de ese abuso, porque fue, repito, no, eso no se lo ganaron en las urnas, nomás para ejemplificarle a la gente, ganaron el 53% de los votos, pero tienen el 73% de las curules. Pues no ha sentido, ¿no? Eso solamente lo puedes hacer torciendo la ley. A partir de haber podido torcer la ley, entonces hicieron una reforma judicial verdaderamente ridícula, donde somos, creo que el primer país del mundo, creo que el otro es Bolivia, donde hicimos apenas hace unos días unas elecciones para elegir a la Suprema Corte de Justicia y también elegir una serie de jueces. A esas elecciones no se presentó más que el 10% de la población, el 10%, con unas prácticas verdaderamente también primitivas de darle acordeones a la gente, a los que fueron a votar, acordeones de cómo debían de votar. Entonces, bueno, en México yo lo que digo es que pues, hablamos de manera asertiva, la democracia como tal ya no existe, no hay separación de poderes, en un mismo movimiento está controlado el Ejecutivo, el Legislativo y ahora también lo que queda de judicial. Entonces, esta actitud autoritaria, y yo un poco la reflexión que hago, es en qué cabeza cabe, pues en qué cabeza cabe, y se ve que caben muchas cabezas lamentablemente, que un régimen más autoritario, con menos libertades, con menos crecimiento económico, ¿en qué cabeza cabe que se va a hacer el régimen que va a satisfacer los enconos, las molestias y los rencores que tiene la gente acumulada? Porque eso no va a resolver la pobreza, no va a resolver la desigualdad y ahora tienes además el problema de falta de libertades. ¿En qué cabeza cabe? Lamentablemente caben varias. Ese nuevo populismo del que hay como una evidencia en América Latina, no es solamente en América Latina, el nuevo populismo está en Europa.
y es un populismo que logra manipular en particular a la juventud, que es muy cercana a las redes sociales, para que tengan un comportamiento político X o Y, casi siempre basado en el odio. Está el movimiento Cinco Estrellas en Italia, está el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, estuvo la agresión al Congreso en los Estados Unidos y de hecho ese fenómeno ya no es un fenómeno de reflexión política profunda, es un fenómeno de manipulación, digamos, de emociones a través de las redes sociales. ¿Usted qué opina de esa política del odio y en qué medida eso ha penetrado a México? Yo digo que a veces somos muy generosos cuando hablamos de neopopulismo. No es neopopulismo, más bien sería un neofascismo, ¿no? Es que son estos regímenes autoritarios que todavía juegan, porque ese es el truco, ¿no? Juegan a que son democráticos, a que hay elecciones, en realidad no las puedes ganar. Están hechas para que creas que vives en un mundo en el que ya no vives. Y abusando, ¿por qué no? También del enfado de la gente hacia la política, del enfado hacia el mundo y la falta de posibilidades, que además no conecta con los avances que así ha tenido la humanidad. Pero bueno, eso no importa, porque para mucha gente lo que realmente importa es su percepción. Entonces, son movimientos, repito, autoritarios, fascistas, que manipulan a la gente. Sí es a partir de este tema del encono y de la envidia, y obviamente la respuesta es: yo soy tu respuesta, yo soy tu respuesta, yo soy tú eres el pueblo que quieres estar en el poder, yo soy como tú, yo soy el pueblo. Pero otra vez repito que yo creo que debemos empezar a invitar más a la reflexión y a ver, platícame, ¿cómo crees que con un régimen autoritario tú vas a estar mejor? ¿Cómo crees que en un régimen autoritario donde va a haber menos certeza jurídica, menos inversiones, menos crecimiento económico, menos generación de empleo, explícame, ¿cómo crees tú que vas a estar mejor? A ver, platícame. Y como también le digo luego a algunos jóvenes cuando platico con ellos, muchos jóvenes les preguntas hoy si creen que un régimen autoritario, o votarían más bien por un régimen autoritario si este fuera más eficaz. Primero, me parece injusta la última parte de la frase, porque es si fuera más eficaz. Bueno, pues ahí casi cualquiera diría sí. Pero si vas a tener un régimen autoritario, más te vale que estés del lado del poder. No te vayas a equivocar. No te vayas a quedar del lado de la oposición, porque entonces sí vas a ver lo que es vivir en un país sin libertades, con miedo de hablar, en donde alguien decide qué tienes que hacer y donde tu vida corre peligro todos los días. Recomiendo al público que nos está viendo, y esto lo leí en el New York Times, de una columna de Thomas Friedman, que si queremos un poquito entender el conflicto ahora de Irán y de Israel, está una serie en Apple TV, en Apple, que se llama Teherán. Lo digo porque sí está interesante para entender cómo es posible que pueda haber estos golpes tan certeros de parte, por ejemplo, de Israel en Irán o de Irán en Israel. Pero lo digo también para que veamos lo que es vivir en un régimen autoritario. Cero libertades, cero sentimiento de paz y tranquilidad, y tu vida te la juegas todos los días porque nunca sabes cuándo vas a incomodar el régimen. Es absurdo pensar que un régimen autoritario es una mejor opción. Pero en este movimiento, en estos movimientos que usted llama neofascistas y que yo llamo neopopulistas, hay un fenómeno de trasfondo mucho más peligroso y es que no necesariamente los regímenes son los voceros de ese fenómeno, pero sí hay una gran capacidad de que ese fenómeno manipule tanto la opinión como la convivencia social. Y ese fenómeno se llama el narcotráfico, en el cual somos de alguna manera víctimas tanto México como Colombia. Ese narcotráfico internacional, que en el caso colombiano muchos dicen que hoy es dirigido por mexicanos, en el Ecuador dicen que es dirigido por la mafia albanesa, y así en los diferentes países le van atribuyendo a carteles internacionales el manejo del narcotráfico, pero lo que es indudable es que tienen un poder de influencia gigantesco, muchísimo más grande que los partidos y que los mismos regímenes que manejan el país. ¿Cuál es su visión del narcotráfico internacional? A ver, dos temas. Yo creo que no hay duda de que el narcotráfico es una fuerza, es un factor de poder extraordinario, y sobre todo lo es, una, por el enorme poder económico que tienen, la capacidad de corromper lo que quieran, la capacidad de comprar a jueces, a funcionarios públicos, y también
la capacidad de obtener adhesión de la población, porque en muchos lugares se vuelven los benefactores y la autoridad. Entonces es un problema. El Estado se va viendo disminuido, retado, porque dentro del país hay otro Estado. En México, por ejemplo, estas fuerzas pues, cobran impuestos, que son las extorsiones. Estas fuerzas hoy en día también ya tienen posiciones garantizadas en los municipios. Antes era controlando las policías, ahora tienen un porcentaje del presupuesto de las obras y ya su pretensión ha llegado incluso pues, a poner a los propios candidatos a presidentes municipales, a gobernadores, por ahí tenemos uno o dos que ya están claramente vinculados con ellos. El problema yo creo es no solamente eso, sino cuando el Estado no solamente ya no los combate, sino prácticamente se alía. Ese es el caso en México. En caso en México existe ya esta percepción de que se les dejó de combatir y más bien se intentó un tipo de asociación. Y esta frasecita del presidente anterior de abrazos, no balazos, es un mensaje muy claro de contigo no me voy a meter, porque a ellos dejó de haber los balazos, aunque la población los siguió recibiendo. Entonces, el peor de los mundos no es el que haya narcotráfico o crimen organizado, ese siempre ha habido. El problema es cuando el gobernante no lo combate y además incluso se alía, ingenuamente diría yo, pensando que los va a controlar. Ahí hay otra ingenuidad. Así como es ingenuo la población que cree que un gobierno autoritario va a ser una solución a sus problemas, eso es ingenuo. Es ingenuo el gobernante que cree que va a poder aliarse con el crimen organizado y lo va a poder controlar. No, eso no va a pasar. El crimen es el que lo va a devorar. Y creo que eso es lo que en México ha venido ocurriendo. Pero el narcotráfico internacional es un fenómeno que, por lo menos desde la perspectiva latinoamericana, todos coincidimos en que mientras los consumidores, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados, no tomen unas medidas, digamos, o liberalización o de lo que sea, no va a haber un freno a este fenómeno. Entonces vamos a terminar, como usted lo cuenta, de alguna manera siendo víctimas de regímenes aliados o cómplices o aún fichas específicas de ellos, o lo entendí mal. A ver, debe haber otra forma, porque veamos lo que pasa en los Estados Unidos, incluso lo que pasa en Europa. Hay narcotráfico, hay altísimos consumos de droga, y lo que no hay es que esos grupos delincuenciales no retan al poder, no lo retan. Pues algo no hemos encontrado en nuestros países, algún nuevo equilibrio debemos de encontrar, en donde no se trata de combatir el consumo de la droga, lo que se trata es de combatir la violencia que deriva de la venta o del consumo de la droga o de otras actividades criminales. En Estados Unidos hay crimen, hay narcotráfico, hay infiltraciones. Lo que no ves es estos grupos criminales retando al Estado. Eso es lo que no ves y eso es lo que es inadmisible. En México ha habido, digamos, una gran generación de violencia cotidiana, la cual desde luego nosotros vivimos igualmente, y usted fue precandidato presidencial y exponía que no debería haber lugar para el miedo a opinar, a participar, a controvertir. ¿Usted siente miedo hoy en la sociedad mexicana? Sí, claro que hay mucho miedo y lo vemos en México, lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que estos magnates, estos hombres de la tecnología y muchos otros en Estados Unidos ya no hablan, no critican, se comportan como hubiéramos pensado en cualquier país latinoamericano, africano, ¿no? Con una dictadura, con temor? El autoritarismo está en todos lados, en Estados Unidos lo estamos viendo. Entonces, hay un fenómeno de contención, la gente se empieza a limitar, la gente, algunos empiezan a justificar. Aquí en México hay frases muy tontas que algunos dicen, es que antes era así. Pues no sé hasta qué tan antes hay que irse, a los aztecas, a la conquista española, no sé qué antes, ¿a qué se refieren? Empieza la gente como a justificar su inacción, yo hasta diría su cobardía. La gente empieza a justificar el por qué no alza la voz, el por qué no saca valor. Entonces sí, y ellos, en este caso los autoritarios, eso es lo que persiguen, engendrar miedo.
en un podcast o en algún videito que le escuché al gobernador de, de California, y ya ven que en inglés los americanos son muy innovadores con el idioma, dice, lo que ellos quieren es tu fealty, esto es la lealtad derivada del miedo. Yo creo que está muy bien esa palabra, está muy bien descrita. Es lo que quiere un autoritario, que les tengas miedo, que te abras, que los dejes pasar, ¿sí? Y todavía mejor si puedes hasta que les aplaudas. Bueno, eso ya sería así como un premio, ¿no? Es una tendencia muy peligrosa, pero yo creo que el final, en todos estos casos, no va a ser un final feliz. Una reflexión más. El otro día leí un artículo que decía que no es bueno andar usando la historia como comparación. Bueno, pues no será para que pienses que es lo mismo. Pero leyendo un libro que es muy famoso sobre Mussolini, M se llama, que he leído el tomo 2, me falta el uno, me sentí cuando lo leía como hace 100 años los italianos, como hace 100 años los italianos. Esta figura caudillesca, ¿verdad? Hacen toda la finta de que hay congreso, pero el congresista que no está de acuerdo, pues entonces después empieza la violencia, empiezan estos movimientos, ¿verdad?, de partidos políticos muy fuertes que después se convirtieron en las camisas negras. A ver, nada es igual, pero ¿cómo se parece? Hitler llegó también a Alemania, llegó con una elección en un momento también caótico, en un momento donde la gente tenía miedo, y el ser humano es así, cuando tiene miedo actúa como en manada y empieza a buscar ese caudillo, ¿no? Ese animal alfa. Nos parecemos, bueno, somos los mismos, somos seres humanos, entonces lo único que yo veo es ese nuevo fascismo, que es el que yo veo que está instalando, por eso creo que somos muy generosos cuando hablamos de populismo. Populismo no lo creo porque populismo, el mismo Obama decía que él era populista, cuando enarbolas las causas populares. Eso no es enarbolar las causas populares, es la manipulación de la gente para acceder y permanecer en el poder. Bueno, y en su caso particular, ¿usted tiene miedo o siente miedo de ejercer la crítica que usted hace de tanto el gobierno de su país como la situación general de la sociedad mexicana? Yo no tengo miedo, pero sí soy prudente porque sí sé que hay consecuencias. Entonces lo modulo. Entonces, pero yo tengo que tener un poquito un nivel de arrojo un poco mayor, pero no es ilimitado porque sí sé que hay consecuencias. Eh, y tampoco me gusta abonar, que sería la otra reflexión. Yo creo más en un debate de ideas, que es hacia donde yo creo que deberíamos de ir. Hay alguien que me dice, duro con las ideas, pero suave con las personas. O sea, si uno critica la polarización, no puede uno hacer lo mismo. Yo creo que debe uno de retar el mal camino que están tomando nuestros países, las malas ideas que estamos asumiendo como si fueran buenas. Es lo que hay que retar. Pero no hay que abonar a la polarización entre las personas, porque otra vez, de la violencia oral a la violencia física, solamente hay un paso. Pasando a una perspectiva diferente, usted fue lo que nosotros llamamos ministro y allá se llama secretario de Turismo, muy exitoso. Y México hoy está en boga para el turismo mundial. ¿No cree usted o cuál es su perspectiva de cómo esta violencia, como la quieran llamar, política o de narcotráfico o de juegos de poder por intereses económicos, puede llegar a afectar el turismo en México? ¿Cómo hace México para seguir siendo una potencia turística conviviendo con esa, llamémosla, inseguridad en términos de violencia? Pues seguramente nos afecta mucho porque podríamos seguramente crecer mucho más. De hecho, bueno, ya no crecemos como crecíamos antes. Cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario, que fue en 2015-2018, un dato, por ejemplo, es que el número de visitantes que llegaba a México por avión crecía al 9% anual. 9% anual. En los últimos años lo hemos venido haciendo ya nada más al 3, o sea, 3 veces menos. Y este primer cuatrimestre de este año, ya traemos una caída con respecto al año pasado. Digo, hay muchos fenómenos, la economía, la incertidumbre, pero yo claro que tiene que impactar las malas noticias que salen de México. Además de otras cosas que hemos hecho mal, que le hemos bajado a la promoción turística, que sí poníamos antes unas buenas inversiones. Pero a la pregunta, claro que nos afecta, y seguramente tendríamos un crecimiento mucho mayor al que todavía tenemos si no tuviéramos esa situación tan adversa. Quiero decirle que la situación del eh, senador Miguel Uribe Turbay y precandidato del Centro Democrático hoy es supremamente incierta y delicada en extremo. Dios quiera que no sea así,
pero puede fallecer y, y es pues una triste razón para que lo hayamos contactado a usted el hecho de que usted se haya pronunciado desde México sobre este infame atentado, pero nos sirve para poder ver una cantidad de similitudes y trasfondos que tenemos entre la sociedad mexicana y la sociedad colombiana. Fue un placer, licenciado de la Madrid, escucharlo y cuídese y sobre todo siga en la perspectiva de una crítica constructiva. Gracias por la invitación y saludos a los amigos y hermanos colombianos.